Buenos días. Seguramente has escuchado la historia de David y Goliat, y esta historia tiene componentes muy bonitos. David había sido elegido por Dios por su corazón. Su corazón amaba a Dios y buscaba a Dios en primer lugar. Y aunque él era pequeño y era bajito, y en ese momento no parecía a nadie, era el menor de su casa. Dios conocía el corazón y David conocía a Dios. David le cantaba, David buscaba a Dios y se nota que lo conocía. Sus 3 hermanos mayores parecían más fuertes, parecían más fornidos y más guapos. Ellos 3 habían ido a la guerra y cuando David llega a verlos, obedeciendo a su padre, que le mandó a ver cómo estaban, ellos se rieron de David y dijo: ¡ay, tú viniste aquí! ¿Dónde están tus ovejitas? Pero la Biblia dice que todo el ejército de Israel tenía miedo porque Goliat llevaba muchos días riéndose del pueblo y diciendo: elijan a uno para que pelee contra mí. Allí estaban los 3 hermanos mayores de David, aquellos que Samuel había visto y había dicho: wow, este seguramente será, porque mira lo que bien está, que bien se ve. Pero Dios miraba el corazón y David tenía un corazón para Dios. Entonces David dijo: este hombre está provocando al ejército de Dios. Y cuando David se para frente a Goliat, le dice: tú vienes a mí con todo tu equipo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía muy bien quién había peleado por su pueblo durante tantos años. Y él le dijo: ese es Jehová de los ejércitos y él viene a pelear contra ti. Yo vengo en el nombre de él. David tenía una fe enorme. Él le dice que va a vencer y ni siquiera había tirado todavía la piedra. Y él le dice: para que aquí todo el mundo conozca que hay Dios en Israel. Y por ese Dios yo te voy a vencer. Y efectivamente lo venció. Cuando Samuel ungió a David, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y él tenía gracia delante de la gente del pueblo y él cayó bien, digamos. Esto es tener gracia. Dios estaba con David y eso la gente lo sabía. Y obviamente no falta el envidioso. Siempre que se hacen las cosas bien, hay dificultades, hay problemas y muchas veces viene de gente cercana. Celos, envidias, y esas personas solamente buscan la destrucción. Pero ahí es donde viene la fe, en quién confiamos, a quién conocemos. Y si tú y yo leemos la palabra de Dios constantemente, conoceremos al Dios que ha hecho maravillas, al Dios que responde a nuestras oraciones, al Dios que si clamamos a Él, Él nos escucha y nos contesta de acuerdo a su voluntad. Pero es necesario que lo conozcamos mejor cada día. Por eso yo te animo el día de hoy a que busques cada día leer un poquito de la palabra de Dios, escuchar su voz, conocerle. Y así cuando estemos en dificultades podamos saber quién es Dios y que Él puede pelear por nosotros y nosotros estar tranquilos y no como el pueblo de Israel, que estaba temeroso porque no conocía a Dios de la misma manera. Que nuestra fe crezca cada día mientras conocemos a Dios mejor cada día. Que Dios te ayude en este día.